Austria siempre ha sido de un tamaño regular, pero hace años gobernó una gran parte de Europa y fue una gran potencia, así que sin nada más que decir, empecemos. Lo que ahora es Austria es una región muy difícil en cuestión geográfica, debido a la cadena montañosa de los Alpes, pero los humanos se lograron asentar en el valle del Danubio, y hasta se han encontrado estatuillas de Venus que datan alrededor de hace 25.000 años. Después de esto, en el 800 a.C., una cultura protocelta llamada Hallstatt, que se asentó en el mismo valle del Danubio, tenía tratos comerciales con los pueblos ubicados en el Mediterráneo, y en el 450 a.C. se fueron combinando con los ilirios y otras culturas protoceltas hasta que se formó una especie de reino llamado Nórico. Pero cuando los romanos cruzaron los Alpes en el 15 a.C., se asentaron al sur del Danubio, dividiendo las regiones de Austria en zonas administrativas y construyeron fortalezas y ciudades, como Caruntum y Dindonova, la cual es la precursora de la actual ciudad de Viena. Y así se mantuvo bajo control romano, cuando en el siglo V después de Cristo el Imperio Romano de Occidente cayó. Y fue cuando estas nuevas culturas se asentaron en la región, siendo los eslavos ocupando Carintia y Estiria. Los bávaros se asentaron al sur del Danubio, en Alta y Baja Austria, el Tirol y la zona de Salzburgo. En el siglo VII, estos últimos ya controlaban la mayor parte de las regiones austriacas, las convirtieron en un territorio de habla germana. Pero fue en el siglo VI cuando el imperio carolingio se empezó a expandir bajo el modelo romano, que se creó una región neutral fundamental para el futuro de Austria en el valle del Danubio, posteriormente denominada Ostmark. Fundada en el siglo VI, la Casa de Habsburgo es recordada por ser una de las casas reales más poderosas en la historia de Europa y durante siglos, esta casa real pudo consolidarse como la más poderosa del continente, y tal vez del mundo. Por ejemplo, cuando Felipe el Hermoso se casó con Juana la Loca, España y sus colonias americanas, ricas en recursos, pasaron al poder de los Habsburgo, también llamados los Austrias en España. Fue en el año de 1529 cuando se dio el inicio al famoso sitio de Viena a manos del Imperio Otomano, iniciado por Solimán el Magnífico, que avanzó hacia Hungría y tomó Budapest antes de empezar un sitio de 18 días con el fin de conquistar Viena. Fue el enfrentamiento de dos potencias casi en la cima de su poder, pero los otomanos se retiraron súbitamente a Hungría y más tarde el sultán turco murió en el asedio de Sigetvar. El segundo asedio de la ciudad fue en el año de 1683, el cual fue ganado por los austriacos. En el siglo XVII, cuando el imperio de Habsburgo se enfrentó en la Guerra de los 30 años, la cual inició por diferencias religiosas entre el catolicismo y el nuevo luteranismo, acabando con la vida de 8 millones de personas. La guerra acabó en la Paz de Westfalia, la cual hizo que Suiza y los Países Bajos obtuvieran la independencia. Los Habsburgo perdieron en territorio a manos de Francia. Cuando la Revolución Francesa estalló, fue un gran cambio para el sistema del feudalismo que siguió sobreviviendo en Europa y marcó el inicio de la era napoleónica de Francia, la cual pudo resistir a varias guerras en las que casi todas Austria estuvo involucrada, y fue en la batalla de Waterloo en la cual Napoleón Bonaparte perdió, siendo su última batalla dándole fin a la Francia napoleónica, cambiando el curso de la historia para siempre. Entre estos años hubo un periodo de revoluciones, las cuales fueron sofocadas, pero casi hacen el imperio colapsar. Pero fue en el año de 1867 cuando nació el imperio austrohúngaro. Los Habsburgo concedieron una mayor autonomía a Hungría, en un intento de conservar su apoyo. Este imperio se extendió hasta incluir regiones centrales de Austria, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia y Bosnia y Herzegovina, así como la región de Voivodina en Serbia y otros territorios menores dispersos por el norte de Italia, Rumanía, Polonia y Ucrania. En el año de 1914, tras el asesinato del archiduque y heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando en Sarajevo, se inició la Primera Guerra Mundial, porque el Imperio austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia, culpándola del asesinato. Después Rusia, apoyando a su aliado Serbia, le declara la guerra a Austria. Pero Alemania, apoyando a su lado Austria-Hungría, le declaró la guerra a Rusia, pero Rusia, siendo parte de la Triple Entente firmada por el Imperio Británico, Francia y Rusia, resultó en la declaración de Francia. Alemania, Reino Unido se mantuvo neutral al igual que Italia, la cual se supone que debía de apoyar a Alemania y Austria-Hungría. Pero después
Desde 4 años de largo sufrimiento y tras la derrota en la batalla de Vittorio Veneto, que Austria-Hungría se rindió, dejando un saldo de 1.4 millones de muertes y 3.5 millones de heridos austrohúngaros. Austria proclamó la República el 12 de noviembre de 1918. Estaba reducida a un pequeño país de 6.5 millones de habitantes, de los cuales hablaban alemán. El sur de Tirol fue separado de Austria y entregado a Italia, y tenía un ejército de 30.000 soldados. Después, en 1929, durante la caída de la bolsa de valores, el 25% de austriacos se quedaron sin trabajo, haciendo que la inestabilidad política creciera hasta haber movimientos procomunistas en el país. Por el 12 de marzo de 1938, Austria fue anexada pacíficamente al Tercer Reich, siendo el primer paso para que Alemania creciera y dominara casi toda Europa. La Segunda Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más tristes de toda la historia de la humanidad, siendo un conflicto bélico el cual es el más sangriento en toda la historia de la humanidad, de donde ocurrió una masacre de judíos en la cual se estima que 6 millones de estas personas perdieron la vida durante el reino de terror de la Alemania nazi. Pero enfocándonos más en Austria, 65.000 judíos austriacos fueron mandados a campos de concentración, pero después de las fallidas invasiones a Reino Unido y a la Unión Soviética, el Tercer Reich cayó poco a poco, y en 1945 el Ejército Rojo liberó Viena, marcando el fin del dominio nazi en Austria. Austria pudo desarrollarse después de la caída del Tercer Reich, siendo parte del bloque capitalista de Francia, Reino Unido y Estados Unidos durante la Guerra Fría, siendo así dando más oportunidades de trabajo a sus pobladores. Y ahora Austria es un país modernizado con una población de 8.800 millones y con un PIB de 455.000 millones de dólares en 2018, pero ahora con la pandemia tiene 2.100 casos de COVID-19. Muchas gracias por ver este video y espero que tengan unos felices fiestas de Año Nuevo y los Reyes Magos, ¿no? Espero que la pasen bien y los veo en el siguiente video. Hasta luego y cuídense. Adiós.